Pues vamos a continuar con nuestra serie sobre Eclesiastés. Hoy ya nos introducimos al capítulo 11. Vamos a introducirnos ya al capítulo 11. Ya prácticamente calculo que nos queda un mes de esta serie ya para terminarla. Este es el tema número 33, que se titula El valor de la generosidad. El valor de la generosidad. Déjeme introducir esta enseñanza con esta pregunta. ¿Usted se considera generoso? Así reflexiónelo, no diga ni sí ni no. ¿Usted se considera alguien generoso? En el versículo 1 y 2, vamos a leerlo, de Eclesiastés 11. Vea cómo se introduce este capítulo. Salomón haciendo ahora una reflexión precisamente sobre lo que es la importancia de la generosidad. Vea cómo inicia, dice: echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7, dice, y aún a 8. Esta reflexión llega a ser un poco para nosotros incongruente en el sentido natural. Porque si yo en este momento le digo, vaya y eche un virote al mar, y después de muchos días ahí lo va a encontrar, usted va a decir, no tiene lógica, ¿verdad? No hay ninguna lógica, porque lo común es de que las aguas se lo lleven o los animales se lo coman. Pero bueno, aquí hay una reflexión precisamente que nos lleva a meditar sobre algo que trasciende más allá de lo que nuestros sentidos naturales alcanzan a poder comprender, que es el sentido del dar, de la generosidad. Y mire, en este inicio del capítulo, Salomón reflexiona sobre la generosidad. En el hebreo, estos dos versos se leen así, dice: no temas dar generosamente, porque tus dádivas en algún momento volverán a ti. Y la ilustración es muy interesante, porque al momento que Salomón está diciendo, tú echa tu pan sobre las aguas, al yo echar mi alimento o mi medio de sustento en ese momento sobre las aguas, es algo que yo voy a dar por perdido, ¿cierto? Es la reflexión aquí, yo lo voy a dar por perdido. Pero aquí hay una garantía que dice, si tú te desprendes de lo que tienes para ayudar a otros, después de algún tiempo, tú vas a recuperarlo. Esa es la reflexión que hay aquí. Por eso el texto está diciendo, tú no tengas temor en dar generosamente, porque lo que tú des en algún momento volverá a ti. Dios te lo regresará. Un hombre quien fue un magnate, que es Salomón, él nos está brindando una valiosa enseñanza sobre la generosidad. Ahora hemos venido viendo algunos proverbios a partir del capítulo 10, y esos son proverbios que nos instruyen en los caminos de Dios sobre la vida cristiana ejemplar. Ya Salomón desde el capítulo 10, 11 y 12 ya está haciendo una reflexión más asentada sobre lo que es la vida como hijos de Dios. Y la generosidad es un valor o una cualidad de las personas que se caracterizan por ayudar a los demás de un modo honesto, sin esperar nada a cambio. Eso es la generosidad. Y al ser generosos, nosotros ¿qué hacemos? Apreciamos y consideramos bondadosamente la necesidad de otras personas. Ahora, cuando hablamos de una persona generosa, vea lo que sucede. Hablamos de una persona generosa, hablamos también de alguien con un carácter que es afable, un carácter amable, amoroso, bondadoso. Es lo que caracteriza a las personas generosas, ¿verdad? Yo no puedo hablar de una persona generosa y hablar de alguien que es antipático, o hablar de una persona generosa y hablar de alguien que sea gruñón, ¿verdad? O que sea malhumorado. La generosidad muestra siempre ese lado amable, amoroso y bondadoso de las personas. Y lo más importante de esto es que se interesa en el bienestar de los otros. Por eso la generosidad es una cualidad que nos caracteriza por tener la disposición para hacer el bien. Y como dice la Escritura, aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado.
¿Y cuál es el fin de la generosidad? Bueno, ayudar, brindar apoyo, brindar sustento a quienes lo necesitan, pero escuche, pero de una manera honesta, de una manera amable. Si usted es generoso, usted no va a esperar nada a cambio, usted no va a reprochar o va a recriminarle a otra persona al decirle, yo te di tanto, tú también, ¿no? Regrésame, o hazme este favor, o me debes tal favor. La generosidad se caracteriza por la nobleza de uno que comparte, que ofrece y que actúa con un buen ánimo. Ese es el carácter de la generosidad, con un buen ánimo. No es de, pues te voy a ayudar, pero no lo mereces, ¿verdad? Te voy a ayudar, pero pues nada más porque la Biblia me lo dice. Pero si por mí fuera, no lo hiciera. No, a eso no nos lleva la generosidad. Escuche esto, por favor. La generosidad supera al dinero. Supera los bienes materiales que tú pudieras tener para dar. Porque la generosidad no se trata de porcentajes. Se trata de una actitud completamente de servicio. Eso es generosidad. No tiene nada que ver con el dinero o el cuánto tú tienes o el cuánto tú vas a dar. Porque lamentablemente en nuestro sistema mundano, generosidad, una persona generosa se define por alguien que da mucho. Pero no siempre es así, bíblicamente no siempre es así. Una persona que da poco, pero que está entregando todo lo que tiene, es generosa. Es generosa en comparación a otros que pudieran dar más. Entonces, por eso la generosidad, y es bien importante esto, la generosidad está relacionada también con el contentamiento. O sea, imagine a una persona que diga ser generosa y que no tenga contentamiento, que se la pase quejándose de lo que está dando, o que se la pase frustrada porque a quien le dio no lo aprovechó como se esperaba que lo hiciera. ¿Se nota el choque de conceptos aquí? Y la generosidad por eso se relaciona con el contentamiento. ¿Por qué? Porque si usted vive para sí mismo, nunca estará contento. Nunca. Cuando se carece de contentamiento, sufrimos de continuas frustraciones. ¿Por qué? Porque demandamos que las cosas sean hechas a nuestra manera, bajo nuestros términos, y aquí aplica muchos sentidos, ¿no? Queremos que la iglesia sea perfecta, queremos que nuestra esposa cumpla con nuestras expectativas, la esposa quiere que el esposo le dé más de lo que puede ofrecerle, queremos que nuestros hijos se ajusten y cumplan el plan que ya teníamos preestablecido para ellos, queremos que el gobierno nos saque de ser pobres. Y mientras no sea así, no hay contentamiento en muchos. Queremos que todo en esta ciudad sea perfecto. Queremos que todo lo que hagamos y emprendemos tenga éxito, pero no siempre las cosas son así. Y el contentamiento no se define por las circunstancias favorables. Aún teniendo situaciones difíciles y contrarias, podemos mantener ese contentamiento y podemos ser generosos. Y podemos ser personas quienes satisfagan los deseos y las necesidades de otros, aún no teniéndolo todo. Pero si somos personas que están buscando satisfacerse a sí mismo y están buscando cumplir con sus deseos egoístas, entonces todo les va a salir mal, terminarán frustrados. Ahora, estos principios de la generosidad aplica a todos, no solamente al varón de casa que trabaja y aporta el dinero en el hogar, o a la madre o a la esposa que también trabaja, aplica también para los solteros, aplica para los jóvenes, aplica para aquellos que reciben 10 pesos para comprarse, bueno, ya no valen 10 pesos los lunches, ¿verdad? Yo estoy acá en mis tiempos. Bueno, ya valen 40 pesos los lunches, ¿verdad? Aplica para todos. Para el estudiante que lleva su lonche a la escuela y lleva su jugo, también él puede aprender principios de generosidad al poder compartir con los demás. Si nosotros decimos pertenecer a Cristo, vamos a aprender realmente el secreto del contentamiento. Y contentamiento no es tenerlo todo. El contentamiento es estar satisfechos con lo que Dios permite que tengamos. Cuando Pablo escribió a Timoteo, en 1 Timoteo 6:6, él le dijo, pero gran ganancia, le dice, gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento. Repito, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No solamente Pablo estaba aquí hablando filosóficamente o inspiradamente. El propio apóstol Pablo había aprendido el secreto del contentamiento en cada circunstancia de su vida. Y él aprendió a mantenerse contento en tiempos de estrechez, pero también en tiempos de abundancia. Aprendió a mantenerse contento en tiempos de enfermedad, pero también en tiempos de salud. Y esto lo podemos leer en Filipenses 4, 11 al 12. Ahí nos habla claramente sobre esto. Ahora, cuando usted es generoso, y tome nota de esto, cuando usted es generoso, usted será una persona agradecida. Escuche esto, Cuando usted es generoso, usted será una persona agradecida, número uno, será agradecido. Qué importante es aprender a dar gracias en toda ocasión. Mire, no solamente cuando usted recibe un dinero, recibe un pago, recibe un bono, recibe un sueldo o recibe una herencia, ahí es bien fácil dar gracias, ¿verdad? Ahí nos inspiramos hasta con poemas a Dios, ¡ay, Señor! Pero también tenemos que aprender a ser agradecidos cuando nos toca estar del otro lado, es decir, cuando tenemos que desprendernos de lo que tenemos para bendecir a otros. Ahí también se aplica la gratitud, eso es la generosidad también actuando, donde somos agradecidos porque Dios nos bendijo, no para retener, no para quedarnos, no para amasar, sino también para bendecir. Número 2, cuando usted es generoso, usted descansa en el cuidado de Dios. O sea, una persona generosa aprende a depender de Dios bajo cualquier circunstancia. Alguien generoso vive en paz, vive disfrutando lo que Dios le da. ¿Por qué? Porque descansa en el cuidado de Dios. Aun cuando usted se desprenda de sus propios recursos, la persona que es generosa entiende que no va a quedar desprovista. ¿De quién? De su Padre Celestial. Es Dios quien cuida de nosotros. Y una persona generosa bajo estos principios bíblicos es alguien que entiende que Dios sigue bendiciendo y sigue supliendo. ¿Cuántos saben de esto? Sigue bendiciendo y sigue supliendo. Número 3, cuando usted es generoso, va a aprender a estar satisfecho con lo poco. Aprenderá a estar satisfecho con lo poco. El apóstol Pablo aprendió este principio. Él eligió estar satisfecho con lo poco que tenía. Hablando sobre alimentos, hablando aún encarcelado, realmente él no tenía de muchas provisiones, pero él se mantenía contento y aprendía a estar satisfecho y le daba gracias a Dios. Número 4, cuando usted es generoso, aprende a depender del poder y la provisión de Dios de una manera continua. Número 5, cuando usted es generoso, demuestra preocupación por el bienestar de los demás. Piensa en lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un acto de generosidad por alguien más? De una manera desinteresada. No es como muchas personas que dicen, bueno, si le doy 10 me va a regresar 20, ¿verdad? No es así, no. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un acto generoso de manera, repito, desinteresada por alguien? Que a lo mejor usted se quedó corto, se quedó limitado, pero quedó satisfecho en saber que aportó para cubrir la necesidad de otras personas. Mire, el hombre egoísta es un hombre descontento. Eso es lo contrario al hombre generoso. El hombre egoísta es un hombre descontento. ¿Por qué? Porque el alma del hombre que es egoísta, pues vive para sus propios intereses, vive para sí mismo, trabaja para sí mismo, adquiere para sí mismo. En cambio, el alma del hombre generoso es el hombre que vive por los intereses y el beneficio de otros. Y el hombre generoso es aquel que tendrá bendición sobre bendición sobre bendición en su vida. Y eso es un principio que usted debe entender. Y es un principio que yo he entendido y hemos entendido a través de nuestras vidas. Por ese motivo, cuando algunas veces la gente le tocas el tema de la ofrenda, a algunos les cuesta trabajo,
¿Por qué? Porque no hay principios de generosidad en ellos, porque piensan que al dar una ofrenda están perdiendo. No, pero lo que sucede aquí en realidad es que cuando usted no ofrenda a Dios como lo indica la palabra, usted, ese 100% con el que usted se está quedando de su sueldo, su dinero, sus recursos, no es bendecido. ¿Entienden eso? O sea, no es bendecido. Entonces, cuando tú y yo aportamos esa ofrenda o ese diezmo, aquí sucede algo bien especial y aplica este principio de bendición sobre bendición. Aplica este principio que con el 90% o el 85% o el 70% con el que usted se queda, ¿qué cree? Recibe esa bendición de Dios. O sea, básicamente ese es el principio de las ofrendas. Y es el principio de la generosidad. Por eso Pablo en 2 Corintios 9:6 nos dice, el que siembra poco, ¿cuánto va a cosechar? Pues poco, escasamente. Pero el que siembra mucho, cosechará mucho. Y aquí hay un punto importante. Si no te está gustando lo que estás cosechando el día de hoy, tienes que observar qué fue lo que sembraste ayer. Ahí está el principio, ese es el punto. ¿Cuántas veces no me ha tocado escuchar personas, es que a mí Dios no me bendice, es que a mí Dios no me bendice, es que me va mal, siempre me va mal, siempre? Bueno, hay que observar qué fue lo que sembraste en el pasado. Hay que observar qué fue qué semillas tú pusiste en la tierra. Porque lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Y si tú sembraste muy poco, tendrás una cosecha muy poca, muy chiquita. Pero si tú siembras mucho, vas a cosechar mucho. Y esto lo aplico a diferentes áreas y aspectos de nuestra vida, No solamente al estar dando dinero, no, va más allá del dinero. Repito, la generosidad va más allá del dinero. No tiene que ver con porcentajes, tiene que ver con nuestra actitud de servicio. El apóstol Pablo, él oró por los filipenses para que fueran generosos de diversas maneras. Y él comenzó su carta, su epístola a ellos con una oración para que el amor del uno por el otro abundara generosamente. Esto en Filipenses 1:9. Y Pablo también les dio este consejo práctico en Filipenses 2:3. Este consejo, él les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Escuchen, y esto aplica a la generosidad. O sea, no lo hagas por contender, no lo hagas para demostrar que tú eres mejor que otros o que eres más bueno, que eres mejor cristiano. Eso es generar contiendas. Cuando nos comparamos con otros sobre lo que damos. ¿Y por qué él no da? Ay, yo ya di tanto, yo puse esto y los demás no han hecho lo que yo he dado, no han dado lo que yo he dado, no han hecho lo que yo he hecho. Pablo dice, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, es decir, para sentirse mejor que los demás o satisfacer su orgullo y decir, mira, gloria mía, ¿verdad? No lo hagan. Antes bien dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí aplica el sentido de la generosidad. Él quería que los filipenses se olvidaran de ellos mismos al estar ocupados solo por su bienestar. Y Pablo los está instando a que se ocupen también por el bienestar de los demás. Y que lo hagan con humildad, sin contienda, sin vanagloria. Y este fue el ejemplo que les dio a ellos y que nos da también a nosotros el día de hoy. En Filipenses continúa capítulo 4, versos 14 al 19. Pablo continúa hablando precisamente sobre el valor de la generosidad. Dice, de todos modos, versículo 14 del capítulo 4, de todos modos han hecho bien, dice Pablo, esto en la traducción lenguaje actual, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. ¿Cómo se mostraron los filipenses? Generosos con el apóstol. Verso 15, como saben, Filipenses dice, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Y vea lo que dice a continuación, ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda una
y otra vez. Más de una vez. ¿Eso de qué habla? De ese desprendimiento que tenía esta iglesia para cubrir la necesidad de Pablo. Dice, me mandaron ayuda más de una vez. Eso habla de una iglesia generosa. Eso habla de una iglesia que aprende a desprenderse de lo que tiene para poder ayudar a los demás. Dice el verso 17, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. No lo hago así. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad, es decir, por su generosidad. Verso 18, por el momento tengo todo lo que necesito. ¿Y qué dice? Y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, ¿qué dice? Suplirá todo lo que ustedes necesitan. De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea, qué impresionante aquí el afecto que Pablo tenía por esta iglesia y cómo Pablo está elogiando a los filipenses por su generosidad. Y él les está diciendo, ustedes van a ser bendecidos. Y mi deseo, dice, mi anhelo es que ustedes sean recompensados y que sea Dios quien supla todo lo que ustedes necesitan. Ahí aplica ese principio. ¿Cuántos no hemos escuchado enseñanzas donde citan este verso? Dios suplirá todo lo que tú quieres, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria. Y hacemos declaraciones. Sí, Señor, tú eres el Dios de las riquezas y tu palabra dice que tú vas a suplir. Sí, Él va a suplir. Pero ¿qué antecede a ese principio? ¿Qué hicieron los filipenses? Actuaron con generosidad. Aprendieron a desprenderse primero. Y note aquí la importancia de la generosidad. Usted es generoso y Dios, ¿qué hace? Suple conforme a sus riquezas en gloria todas tus necesidades. Aún más, dice Pablo, él mismo lo reconoce. Tengo más, dice, de lo que necesito. Qué bendición, ¿no? Ser una iglesia generosa. Ahora, yo debo reconocer que cuando en este lugar se ha hecho un llamado para cubrir ciertas necesidades apremiantes de aún familias de la congregación, y se ha hecho un llamado especial, exclusivo, para apoyar. Yo debo reconocer que nuestra iglesia en ese sentido sí se ha mostrado muy generosa, siempre. Y ha habido ciertos llamados específicos de apoyo, y ha habido respuesta de la iglesia. Y eso es una bendición. Y ¿sabe? La bendición ¿para quién viene? De parte de Dios, para ustedes, ¿verdad? Para los que están aportando generosamente. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué dice? Se lo volverá a pagar. Es el mismo principio que estamos leyendo en Eclesiastés 11:1. ¿Verdad? Usted da, usted se desprende, usted echa ese pan a las aguas, ¿y qué hará Dios? Él se lo pagará, Él se lo devolverá, es el principio que estamos viendo aquí. Y no es para que tengamos una actitud de, Señor, yo di 100 pesos más los intereses, ya me debes, tú tienes que darme 1,000 pesos. No se trata de eso. Se trata, vuelvo al punto de nuestra actitud de servir. Eso es la generosidad. Lo hago, me desprendo, sin esperar absolutamente nada a cambio. Y no estoy dando con la mano izquierda y a la misma vez en ese momento levantando la derecha al cielo. Bueno, ya di. En este momento, Señor, retribúyeme. O sea, no se trata de eso. Lucas 6:38 nos dice, den y se les dará. Dad y se os dará. Aplica este mismo principio. ¿De qué está hablando? Generosidad. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, dice esta versión, generosamente también segará. Quiero leerle las palabras de un pastor escocés del siglo XIX llamado Robert Murray. Él dijo lo siguiente sobre esto. Escuche lo que él dijo. ¿Qué sería de nosotros si Cristo hubiera sido tan tacaño con su sangre? Como algunos hombres con su dinero. Dice, oh mis queridos amigos, si quieren ser como Cristo, den mucho, den a menudo, den libremente a los viles y a los pobres y a los ingratos y a los indignos.
Cristo es glorioso y feliz y así serás tú. No es tu dinero lo que quiere, así que no se preocupe por eso. No es tu dinero lo que quiere, sino tu felicidad. Recuerde lo que dice su palabra, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Palabras muy atinadas y muy sabias. Ahora, vuelvo a la pregunta que le hice al principio. ¿Usted se considera generoso? Piénselo, reflexiónelo un poquito. Y no piense en el dinero que dio. No piense en el dinero que ha aportado. No, usted se considera generoso. ¿Cuál ha sido su actitud? Creo que es una grandiosa enseñanza, la del día de hoy, que nos ayudará a todos a ser más generosos. Y cuando hablamos sobre ser generosos, repito, y que le quede muy claro esto, estoy hablando sobre nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que tienes hacia el dinero? ¿Cuál es la actitud que tienes hacia los bienes materiales? ¿Cuál es la actitud que tienes hacia las cosas que Dios te ha provisto? En los tiempos de los apóstoles, los cristianos, en Hechos, esto lo leemos en Hechos 2, los cristianos de aquel tiempo, ellos no estaban interesados en acumular bienes, no estaban interesados en generar más ganancias o más riquezas. En Hechos 2 leemos, se registra aquí que miles de peregrinos en aquella época se reunieron en Jerusalén el día del Pentecostés, que era una de las fiestas más importantes, que fue cuando el apóstol Pedro predicó el evangelio ese día. 3,000 personas se convirtieron en creyente y poco después, dice, se agregaron otras 1,000 personas más a la iglesia. Y los peregrinos de aquel momento, obviamente había muchos turistas, por decirlo de esta forma, en Jerusalén en ese tiempo, ese día. Los peregrinos que se convirtieron en creyentes, cuando Pedro predicó, pues no querían regresar a sus ciudades, no querían ya volver a sus hogares. ¿Por qué? Porque querían ahora mantenerse en Jerusalén y ser parte de la iglesia. Vea cómo sus corazones fueron movidos a eso. Qué impresionante, ¿no? O sea, qué impresionante lo que está relatando aquí Hechos. Los cristianos decían, estoy dispuesto a renunciar a todas mis posesiones. Yo me interesa, quiero quedarme aquí, quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en Jerusalén, en esta iglesia. Entonces, los creyentes o la iglesia en Jerusalén, pues tuvieron que absorber muchas de las necesidades de esos peregrinos convertidos. O sea, ellos tuvieron que cubrir, dado que muchos de los habitantes eran pobres. O sea, aquí había una situación complicada. Y la iglesia primitiva tuvo que ser generosa, aún de lo poco que tenían, para poder satisfacer las necesidades no solamente de ellos, sino también de todos esos peregrinos que vinieron a Cristo. Como resultado, dice la Biblia, y aquí entra ese contexto, o sea, como resultado, los cristianos comenzaron a vender sus propiedades. Y usted lo ha leído esto. Ellos comenzaron a desprenderse de lo que tenían. Se desprendieron de sus bienes. ¿Para qué? Para compartir y cubrir las necesidades con aquellos peregrinos. Esto es impresionante. Esto habla de un acto de generosidad realmente inimaginable. Y allí están ellos desprendiéndose, poniendo y disponiendo todo a manos de los apóstoles para que ellos lo administren. Y aquí claramente vemos cómo la iglesia de aquellos tiempos fue una iglesia generosa que no le preocupaba el desprenderse o perder sus tesoros aquí en la tierra, porque ellos entendían el principio de que cuando tú das, estás acumulando tesoros en el cielo. Ellos entendían esto. Ahora, tú y yo sabemos lo que es dar. Sabemos lo que es dar. Yo puedo meter mi mano a mi bolso, sacar una moneda y lo doy, ¿no? Ahí te va. Es más, ¿cuántas veces no hemos dado o nos han dado algo aventándonoslo? Ahí te va, ahí recógelo, agárralo. O sea, hay una gran diferencia entre dar y ser generosos. Y Salomón está poniendo en énfasis la actitud de una persona generosa, de alguien que es espléndido. Él está hablando para que si nosotros realmente gozamos de la sabiduría de Dios, entonces que seamos generosos y que aprendamos a desprendernos.
Por eso la frase que leemos al principio, echa tu pan sobre las aguas, este era un proverbio en Israel sobre lo que parecía un gasto inútil, aparentemente, o lo que parecía una acción inútil. ¿Por qué? Porque nadie tomaría un buen pan y lo arrojaría al río. Y como lo mencioné, al momento en que alguien lo haga, lo da por perdido. Y para los israelitas este proverbio este proverbio hablaba sobre el despilfarro por hacer algo. Pero aquí lo que se nos está haciendo es, precisamente, se nos está enseñando aquí, se nos manda a hacer exactamente lo mismo. Ahora, el principio de Salomón es animarnos a ser generosos. No es animarnos a derrochar el dinero, a derrochar los recursos, a entregar nuestro dinero descuidadamente, desatinadamente, como hombres borrachos, ¿verdad? Que los borrachos usted, me imagino, los ha visto. Ellos sueltan dinero, no saben ni cuánto tienen. Tú les pides dinero y te sacan el fajo de billetes y llévatelo. Están inconscientes. Eso es despilfarrar el dinero. No habla de eso Salomón. Lo que significa es que nosotros debemos estar dispuestos a aprovechar la ocasión cuando una necesidad real y evidente se esté presentando. Y este proverbio equivale a lo siguiente: haz el bien. El echar nuestro pan sobre las aguas es lo siguiente: haz el bien y no mires a quién se lo haces. Es lo que está enseñando. O sea, no mires, porque quizás el bien que tú has hecho a esa persona jamás la vas a volver a ver. Quizás es la primera y última vez que tú la ves, pero que eso no importe. Lo que sembramos, eso es lo que vamos a recoger, Gálatas 6:7. Y nuestra caridad dentro de nuestras posibilidades no debe tener límite, dice Salomón. No debe tener límite. Por eso la segunda parte del versículo dice: reparte a 7, y luego dice: y aún a 8. Al ser 7, es muy interesante aquí porque Salomón hace referencia al 7. Al ser 7 un número de perfección, eso en la Biblia el número 7 habla de perfección, habla de algo completo. El 8 lo que hace es colmar la medida indefinida. Es como cuando llenamos una copa o un vaso con agua, el vaso se satura, se desborda. El llegar a 8 entonces es desbordar esa generosidad a la que Él nos está llamando. De que no le pongamos límites. Que mientras esté en nuestras posibilidades hacerlo, está diciendo Salomón, hazlo, hazlo. Es decir, en el momento en que tú eres generoso, tú estás invirtiendo realmente sabiamente. Estás invirtiendo. Y la exhortación aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que está enseñándonos es de que nosotros, en cuanto tengamos la oportunidad de hacer el bien, no lo pensemos, dice. No lo pensemos. Hagámoslo, sobre todo si sabemos que es una necesidad genuina. Eso es lo más importante. Y ahí requerimos también sabiduría de parte de Dios para saber a quién sí darle y a quién no. Porque lamentablemente el día de hoy, usted sabe, en las calles todo el mundo pide dinero. Todos hemos sido testigos de muchachos jóvenes con la capacidad de trabajar y están pidiendo dinero y fingiéndose hacerse enfermos y llevando bebés. ¿Han visto eso? Llevando bebés dormidos, porque muchos de ellos están hasta drogados, y todo para mantenerlos así y generar la lástima de las personas y que la gente les pueda dar dinero. Digo, también está ese abuso y está esa otra parte. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría. También en ese sentido, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestros recursos, lo que nosotros aportemos, lo que demos, sea encauzado a una necesidad genuina y no a un abusador, no a un estafador, no a una persona que está manipulándonos y despertando lástima en nosotros para darle. No, eso no. Aquí también se requiere sabiduría de Dios. ¿A quién sí y a quién no? Es muy obvio que si usted ve en la calle a un joven, vea fuerte, vigoroso, pidiendo dinero, inmediatamente usted dice, no,
Y si detrás de él viene una ancianita o un ancianito, ¿verdad? Ya de 80, 85 años, obviamente aquí se usa el sentido común, ¿no? Estamos hablando de una persona que ya no puede valerse de sus propias fuerzas, ya no tiene la capacidad para poder laborar, trabajar. Es muy obvio aquí, es muy obvio. Entonces, recuerda que aquí estamos hablando sobre nuestra actitud sobre lo que tenemos, nuestra actitud para desprendernos de lo que tenemos. Y la Biblia dice que es Dios, escuche, es Dios quien va a conceder su bendición y va a conceder también su prosperidad a nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Yo no tengo que estar haciendo decretos o declaraciones para que Dios me prospere, no. ¿Por qué? Porque la prosperidad no depende de mis declaraciones, la prosperidad depende del poder de Dios. Y si yo estoy siendo obediente, y si yo estoy siguiendo este principio de generosidad, yo espero, simplemente espero, que Dios responda y favorezca mi vida proveyendo mis necesidades, porque es lo que Él garantiza para sus hijos al decir que no habrá ningún justo desamparado. Esa es la confianza que yo tengo para Él. Yo no espero de Dios riquezas, yo no espero que Dios me dé una bóveda como la de Macpato, ¿verdad? Con monedas de oro, no. Pero lo que yo sí espero y tengo la certeza en Dios es que Él va a suplir todas mis necesidades, que Él va a cubrir lo que me hace falta y que muchas veces, y en lo personal yo le puedo dar testimonio de esto, he recibido más de lo que merezco. Y algunas veces cosas que he anhelado en mi corazón, que deseamos en nuestro corazón, en nuestra vida y de verdad, y que no lo hacemos una oración, ¿qué cree? Pasan los meses, los años y Dios nos lo concede. Así. Y yo no lo convertí eso en una oración. Pero Dios conocía los deseos de mi corazón. ¿Y qué hizo Dios? Él confirmó su palabra en mi vida. Entonces yo no tengo que estar ocupando mis oraciones en dame, Señor, y quiero esto. Por eso es un principio que les hemos enseñado aquí. Enfóquense en su relación con el Señor. Trabajen en su comunión con Dios. Él conoce tus necesidades, Él conoce tus deseos. Él los conoce perfectamente. Y Él va a suplir de acuerdo a su voluntad en tu vida. Vamos a leer Proverbios 11, 24 al 25. Y ese es unos textos muy, muy importantes que nos hablan de principios realmente valiosos. Dice Proverbios 11, 24 al 25. Está la imagen en la pantalla. Ve lo que dice. Hay quienes reparten. ¿Y qué se les da? Se les añade más. Aquí está el mismo principio. Reparten y les es añadido más. Entonces, al que se desprende, no pierde, ¿verdad que no? O sea, no pierde, no se queda más pobre, por decirlo de esta forma. No se queda sin alimento. Al que reparte, le es añadido más. Pero vea lo que dice, el contraste. Y hay quienes retienen más de lo justo. ¿Cómo terminan? Acaban en la miseria, acaban en la miseria. El alma generosa, ¿qué dice? Será prosperada. El que sacia a otros, es decir, que supla la necesidad de otros, también dice, él será saciado. Estos versículos nos hablan de dos personas, dos tipos de personas. Número uno, los que reparten. Este habla de los que son desprendidos, de los que dan a manos extendidas, que no reprochan, que no lo hacen con renuencia, con resentimiento, lo dan. Son generosos. ¿Por qué? Porque como lo mencioné al principio, ellos entienden y descansan en la protección y el cuidado de Dios. Su confianza está en el Señor. Y luego también nos habla del segundo tipo de personas que son los que retienen. Los que retienen son los avariciosos, los codiciosos. Aquellos que dicen, yo he trabajado, esto es mío, mío, a mí me costó, ¿verdad? Fue mi esfuerzo, mis años, no se lo voy a entregar a nadie más que no lo merezca. Esas son las gentes que retienen. Yo he conocido personas que cuando tú te acercas a ellos y les dices, oye, ¿puedes enseñarme un poco de esto que tú sabes? La respuesta es no, a mí me costó. Me costaron años de escuela. Me costó esfuerzo, trabajo, dinero. ¿Cómo tú vienes y quieres que yo te brinde algo que a mí me costó? Búscale por ti mismo. Hay personas así. Retienen, no dan, no comparten, no ayudan. Y esos son los avariciosos.
El avaro es el que piensa que el ser generoso es tirar nuestro dinero a la basura. Eso es lo que piensa. Entonces, volvemos al punto. Y otra pregunta, ya llegando a este punto de la enseñanza, ¿eres alguien que reparte o que retiene? Hay solamente dos tipos de personas. Así como tenemos a los fríos y a los calientes que nos habla Apocalipsis, que no puede haber tibios, lo mismo aplica en este principio. O eres de los que reparten o eres de los que retienen. Uno es el que da a manos llenas y recibe más de lo que da. Otros, el que retiene, otros ni tiene para pagar sus deudas. Porque retiene y no da y piensa solamente en sí mismo y acaba en la miseria, dice este versículo. Y el que es generoso, ¿qué dice? Va a prosperar. Y este principio lo aplicamos también a lo siguiente: el que anima, será animado. El que da esperanza, va a recibir también esperanza. La filosofía del mundo sin Cristo es atesora, guarda y no des nada. Así es como piensa el mundo. Pero la del cristiano, ¿cuál es? Es dar con alegría, dar con gozo. Jesús nos dejó en claro este principio al referirse a la parábola de aquel rico insensato, quien pensaba dentro de sí y dijo en Lucas 12, 17 al 21, ¿qué haré? Dice este hombre rico insensato, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? ¿Qué hizo? Retuvo. Aquí está el ejemplo de un hombre que retiene. ¿Qué haré? No tengo de dónde guardar tanto dinero, no tengo dónde almacenar tantos bienes. Y él dijo, esto voy a hacer, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes, los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. ¿En quién estaba pensando? En él mismo. Y quien piensa en sí mismo no prosperará, no será bendecido. Y el verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, lo que has retenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿a quién le es añadido más, iglesia? Al que reparte. Al que reparte. ¿Quiénes son los que caen en la ruina y en la desgracia? Los que retienen. Y aquí claramente yo veo dos clases de manos, la mano que reparte y la mano que retiene. Y mire, al ser generosos, las personas generosas dan más que solo su dinero. Punto número 1 de esto. Las personas generosas dan más que solo su dinero. En Lucas 10, 25 al 37, Jesús cuenta la historia del buen samaritano y este hombre fue uno que demostró generosidad en muchos sentidos. Este buen samaritano, ¿qué dio? Dio su tiempo, dio sus recursos y dio también sus habilidades para satisfacer la necesidad de un hombre que había sido dejado como muerto al costado del camino después de haber sido asaltado. El samaritano fue un hombre que se dio y que estuvo disponible y que se mostró hospitalario y que cubrió la necesidad de esta persona. Y vea cómo la generosidad y la hospitalidad a menudo están estrechamente vinculadas. La generosidad no tiene que ver con cuánto usted tiene para dar. La generosidad es dar aún de aquello que se pudiera carecer. Y una de las cosas de las cuales pudiéramos carecer es nuestro tiempo. Y algunas veces ni siquiera nuestro tiempo queremos compartir con otros. ¿Por qué? Porque tenemos tanto trabajo, porque tenemos tantas ocupaciones, porque tenemos tantas cosas que hacer que no nos damos tiempo para lo que es realmente importante. Y eso también aplica a la generosidad. Número 2, las personas generosas dan para ver lo imposible hacerse posible. Este principio es bien importante. En la Biblia tenemos el ejemplo de un jovencito, o la Biblia también lo llama un niño pequeño, que un día le ofreció a Jesús su almuerzo, es decir, todo lo que él tenía.
Esto en Mateo 14, 14 al 21. Y este jovencito, todo lo que tenía eran unos pocos panes y unos pocos peces. Ese era su almuerzo. Y en comparación con las 5,000 bocas de hombres que Jesús tenía que alimentar, ese almuerzo no era nada. Pero ¿qué cree que sucedió? Este jovencito se mostró generoso. Nota que no tiene nada que ver con cuánto damos. Ese era su almuerzo. ¿Cuántas bocas puede alimentar un almuerzo de un niño, un jovencito pequeño? ¿Cuántas bocas? Realmente, si acaso, la de un solo hombre, ¿no? Y va a quedarse con hambre. Pero aquí vemos cómo este jovencito se desprendió. ¿Y qué sucedió? En el momento en que este joven se desprende de su almuerzo, es donde opera el poder de Dios. Y la mano de Dios se manifestó. ¿Y qué sucedió? Jesús lo recibió, no lo rechazó. Imagínense a Jesús diciéndole, no, es muy poco lo que estás ofreciendo. ¿Es todo lo que tienes? No, Jesús lo recibió y con mucho gusto. Y en ese momento operó la provisión y el poder de Dios. Y sucedió que ese almuerzo, insignificante para muchos, fue divinamente multiplicado para satisfacer las grandes demandas que había en ese momento, para poder alimentar a todas esas personas. Esta es una de las historias más grandiosas aquí en la Biblia. Esta es una bella imagen de la fe, para ver algo profundo que puede haber cuando tú y yo actuamos con generosidad. Vemos aquí cómo este joven tenía suficiente fe para regalar su propio almuerzo. Ahora, ninguno pensamos en esto. Él estuvo dispuesto a dejar de comer, porque realmente es lo que está enseñando aquí. Él estuvo dispuesto a dejar de comer por satisfacer la necesidad de otras personas. Eso es lo que realmente ocurre. Él no dio ese almuerzo, como lo mencionaba ahorita, egoístamente, diciendo, bueno, si doy este almuerzo me va a regresar multiplicado mi alimento. Él no sabía nada de esto. Él no sabía nada sobre la multiplicación de comida. No fue algo que se le dijo antes, si tú das esto se va a multiplicar. Amén, gloria a Dios, ahí le va, tenga. No, él no sabía absolutamente nada de este poder de Dios para multiplicar el pan y los peces. Note cómo este jovencito, ¿qué estaba haciendo al desprenderse? Estaba arriesgando su propia provisión, su propia comodidad. ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? La esperanza de ayudar a otros. Y la fe de un niño es lo que puso en marcha el asombroso milagro de Jesús al alimentar a los 5,000 hombres. Y añádanse las mujeres y los niños. Un pequeño acto de generosidad con una actitud correcta dará lugar a un milagro de Dios. Usted puede dar 50 pesos, pero mire, esos 50 pesos que usted da pueden ser multiplicados por Dios a esa persona que usted se los dio para suplir la comida de toda su familia, de verdad. Y hemos visto esto muchas veces, como de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos que alguien les ofrendó, porque ha habido testimonios así, les fue multiplicado. Son cosas que Dios hace cuando usted y yo somos generosos, cuando usted y yo somos fieles a Dios. Número 3, las personas generosas dan de su propia pobreza. Las personas generosas dan de su propia pobreza. Uno de los ejemplos más grandes de generosidad en la Biblia lo vemos en Lucas 21, verso 1 al 4. Aquí Jesús habló sobre una viuda. Dice la Escritura que Jesús veía a los ricos poner, ahora sí que el dinero, el tesoro del templo, sus ofrendas eran grandes. Pero también dice la Biblia que Jesús estaba observando a una pobre viuda, una mujer humilde, poner ¿cuántas? 2 monedas de cobre insignificantes, muy pequeñas. Y Jesús dice, de verdad les digo, esta pobre viuda ha puesto más que todos los demás. Todas estas personas dieron sus regalos, dieron esa ofrenda de su riqueza, de lo que les sobraba. Pero esa viuda
Esa viuda dio de su pobreza. Ella puso todo lo que tenía para vivir. Y ahí está claramente. La generosidad no tiene nada que ver con cuánto damos, ni con cuánto tenemos. Tiene que ver con nuestra actitud de servicio y de amor a Dios. Cuando usted ve gente necesitada, aunque usted no sepa realmente de qué manera van a usar ese dinero, usted descansa en Dios y usted ora por esa persona para que esos recursos también sean usados sabiamente. Eso es lo que Salomón está diciéndonos: echa tu pan sobre las aguas, echa tu pan sobre las aguas, porque la sabiduría y el propósito de Dios algún día, dice, volverá a ti. Tú ayudas a esa persona y algún día ese favor que hiciste, esa donación, ese acto generoso se te va a retribuir. ¿Cuántas veces no hemos conocido, o me imagino que a algunos de ustedes les ha sucedido, que personas que, por ejemplo, ayudaron a otros extraños, aunque no tenían ni idea de a quién estaban ayudando ni lo que estaban haciendo, lo hicieron de una manera apropiada? Pasan los años, y cuando esa persona que en su momento ayudó a otra se encuentra en grandes problemas, aparece aquella persona que en su momento fue ayudada y reaparece de un modo que ahora él viene a cubrir la necesidad de esa persona que hace años fue generosa con él. Hay testimonios también así de personas. Es a lo que Salomón se está refiriendo. Y mire, lo hemos también atestiguado a través de los años. Personas que en su momento y en tiempos de necesidad fueron generosas con nosotros, pasan los años y Dios nos permite ahora a nosotros el poder ser generosos con ellos cuando pasan por tiempos difíciles. Y eso es una bendición. Entonces, el principio aquí es de que tú y yo aprendamos a extender nuestra generosidad tanto como sea posible. Reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes. La bendición que puede venir de Dios para tu vida. Ahí está el principio claramente. Reparte a 7, aún a 8, dice. Lo que está diciendo Salomón con esto es: da a tantos como puedas y a algunos más si es posible. Sé generoso. No te estés deteniendo con las pocas necesidades alrededor de ti. No digas, ya di en la iglesia, ¿verdad? Ya ayudé al hermano y ya apaciguas tu conciencia un poco, ¿no? Como hacen muchas personas religiosas con la famosa limosna, ¿no? Ya di, apacigua mi conciencia, ya le di a Dios, ya. Sea generoso, ese es el principio que estamos viendo el día de hoy. La generosidad también es una manera de nosotros poder aliviar nuestras necesidades propias. Y bueno, después Salomón dice, el versículo 3, ya me voy rápido, ya estoy sobre el final. Aquí nos marca 4 razones para ejercer esta clase de generosidad. Mire, primera y segunda razón para la generosidad la encontramos en el versículo 3. Dice: si las nubes están llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Note atención a estos dichos, Si las nubes están llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde el árbol caiga, allí quedará. Mire, este primer principio, razón para ser generosos, es muy ilustrativo. La generosidad lo que está diciendo es: fluye naturalmente de quienes han recibido la gracia de Dios. Mateo 18, Jesús enseñó a sus discípulos el siguiente principio: den de gracia lo que por gracia han recibido. Lo mismo que hemos recibido debemos darlo por gratitud a Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Yo recibí el perdón de Dios, ok, entonces yo también voy a ser generoso en perdonar a quienes me ofendieron. Yo recibí provisión de Dios, el principio es también yo seré generoso en cubrir la necesidad de otros. Esto es lo que fluye naturalmente de quienes han recibido el amor de Dios. Como las nubes, dice, que están llenas de lluvia y se vacían a sí mismas una y otra vez sobre la tierra. Nosotros lo hemos visto aquí en nuestra ciudad, que es costa. Cuando llegan los tiempos de huracanes, arrojan millones de litros de agua sobre nosotros.
y se adentra en las sierras. Después ese huracán va a regar sobre las ciudades, cruza estados de la República, llevando fuertes lluvias, causando inundaciones, y así es el transitar de un huracán, que va descargando agua sobre su paso. ¿Por qué? Porque las nubes están llenas de lluvia. Así está diciendo Salomón, así es la vida de todo aquel que es generoso. A donde quiera que va, riega la tierra. Es el principio. Lleva bendición. Su vida está llena de bendiciones para bendecir. Y la gracia de Dios nos brinda los recursos para regar a otros precisamente con esa provisión. Dios nos ha bendecido abundantemente. Dios ha sido bueno con nosotros. A pesar de las continuas crisis, como cristianos somos los más bendecidos sobre la tierra. ¿Cuántos creen esto? Somos los más bendecidos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los más pobres entre nosotros viven mejor que la gente más rica de la tierra. ¿Entiende ese principio? Viven mejor que las personas más adineradas sobre esta ciudad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido ricamente. Hemos de dar porque es lo que se desborda naturalmente de una vida que ya está llena con las bendiciones de Dios. Y luego aquí encontramos una segunda parábola o principio sobre la generosidad en ese versículo. Ese segundo principio habla sobre el árbol que cae hacia el sur o el norte. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa esto que está diciendo Salomón? Hay una frase que dice que quien es feliz va a florecer donde quiera que esté plantado. Ahí se aplica a este dicho de Salomón. Un árbol puede caer en el bosque y sin importar su posición geográfica, sea sur o sea norte, sigue estando dentro del cuidado de Dios. Y donde caiga, ahí mismo se enraizará, florecerá y seguirá dando fruto. ¿Usted ha visto imágenes de árboles que están inclinados, o que están sobre una montaña, o que están sobre el piso y siguen frondosos? A eso está refiriéndose. Mire, estaba leyendo la historia de dos botánicos que estaban realizando una caminata por un bosque de Nueva Zelanda y de repente se detuvieron cuando vieron algo extraordinario. Ellos vieron lo que se conoce como el tocón de un árbol. ¿Qué es esto? Es la parte del tronco que queda en el suelo después de que el árbol fue talado. Pero lo impresionante fue que este pedazo, este tronco de árbol talado, tenía y mantenía señales de vida. Esto los impresionó. Era más o menos de 1 metro de alto. Siendo ellos ecólogos de plantas, quedaron impresionados de cómo ese tronco ya prácticamente que debía morir, seguía teniendo vida. Ellos vieron vida en ese pequeño tronco que no tenía hojas, y eso llamaba mucho su atención, porque decían, no tiene hojas. ¿Cómo es posible y de dónde obtiene sus carbohidratos? ¿Por qué? Porque muy pocas plantas pueden sobrevivir si no tienen hojas verdes para la fotosíntesis. Era lo que les impresionaba. Así que ese tronco de árbol, que claramente estaba mostrando tejidos vivos, los dejó desconcertados y lo estudiaron durante un par de años. Cuando estudiaron ese tronco misterioso, estos ecólogos descubrieron algo sorprendente. Ese tronco se mantenía vivo gracias a la generosidad de otros árboles alrededor de su misma especie. ¿Qué cree que hacían los otros árboles alrededor de él? Le proveían de nutrientes. Era lo que sucedía. Le compartían los nutrientes y los carbohidratos por medio de sus raíces. Esta es la manera de Salomón en decirnos, donde Dios te haya puesto, sea cual sea tu circunstancia presente, ahí es donde tú vas a florecer, ahí es donde tú vas a dar vida, ahí es donde tú vas a seguir manteniéndote y serás bendecido. Note cómo esos árboles alrededor de este tronco talado, ¿qué hicieron? Fueron generosos. Cubrieron la necesidad de aquel que había sido talado, lo sostuvieron y le dieron vida. Proveyeron las necesidades cuando entraron en contacto con sus raíces. Así es el acto de generosidad. Así es el acto de generosidad. Y esto es una bendición también.
La tercera razón que nos habla Salomón sobre la generosidad en el versículo 4 es la siguiente. Verso 4, capítulo 11, 4 dice: el que al viento observa, no sembrará, y al que las nubes mira, no va a cegar. Ahora, todos nos podemos identificar con estas palabras, estos dichos de Proverbios, porque casi siempre esperamos el tiempo perfecto para hacer algo o para dar. Miren, normalmente somos nosotros los que decimos: cuando me gane cuando me gane la lotería, ¿se acuerda? Alguno seguramente lo dijo. Si me gano la lotería, ¿qué dijo que iba a hacer? Lo primero, si era cristiano, daré mi diezmo, dice. Ofrendaré en la iglesia y le construiré a la iglesia un auditorio para 1,000 personas y al pastor su casa en la playa, así bien bonita. Cuando me gane la lotería decimos: ayudaré a los pobres. O también pueden decir: cuando me vaya bien en mi negocio. ¿Qué? Cuando te vaya bien, ¿qué? Entonces es cuando yo podré ayudar, cuando yo podré ofrendar, cuando yo podré sostener a otros. Cuando te vaya, decimos: cuando me vaya bien, cuando tenga esto, cuando tenga aquello. Mire, el principio que nos enseña aquí Salomón es el siguiente: tú no tienes que esperar hasta que tengas una cierta cantidad de dinero en el banco para comenzar a ser generoso. Tú no tienes que esperar a ganarte la lotería para poder ayudar. No tienes que esperar a que te llame un abogado desde los Estados Unidos y te diga: el no sé quién de su tatarabuelita lo puso usted como el único heredero de $10 millones, ¿verdad? O sea, no tienes que esperar esas cosas. Salomón está diciendo: tú no necesitas tener muchos recursos o que las cosas sean de la manera que tú quieres para poder hacerlo. No, dice, no es así. Pablo dijo a los filipenses al final, él les dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Este es uno de los textos más citados en toda la Biblia, pero se debe poner en su contexto correcto. Pablo estaba diciendo: ustedes me dieron en una forma que los dejó en necesidad. Ustedes quedaron desprovistos de lo que tenían para ayudarme. Y Pablo les dice: yo les quiero asegurar que ese acto de generosidad que tuvieron por mí no va a permanecer en deuda. ¿Por qué? Porque Dios ha visto la generosidad en sus corazones. Él ha visto la actitud que han tenido para desprenderse, y les garantizo, dice Pablo, que Él va a suplir para todas sus necesidades y aún más, porque han sido generosos. Y aquí se está refiriendo a las necesidades en todos los sentidos. Ahora, si en la misma manera usted y yo honramos a Dios con nuestros bienes, dice Proverbios 3:9-10, serán llenos nuestros graneros con abundancia, y tus lagares van a rebosar de mosto. Esto habla de abundancia, esto habla de provisión. Escuchen, no estamos hablando de hacernos más ricos. Entendamos eso. No estamos hablando de que Dios nos va a dar más dinero y nos va a caer dinero del cielo. No, hablamos de esa provisión abundante de Dios que nos dará paz, nos dará descanso y nos traerá satisfacción. Y Dios no solamente te va a dar bendiciones materiales, sino también espirituales. Entendamos esto. Si nosotros estamos en Cristo, los bienes de Dios van a ser dados también a nosotros. Su bendición va a ser puesta en nuestras vidas. Por eso, iglesia, Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:33-34. No debemos estar preocupados ni afanados por si vamos a comer, qué vamos a beber, dónde vamos a vivir, qué vamos a vestir. Este fue un llamado de Jesús: no se afanen, no se afanen. Y Él dijo, más bien debemos decir: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo aquello que necesitamos, va a ser añadido. Va a ser añadido. Cuarta razón para la generosidad y última, verso 11, 5-6. Dice Salomón: así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
Por la mañana siembra tu semilla. Ve lo que dice. Tú siembra tu semilla. Y a la tarde no dejes reposar tus manos. Eso habla de diligencia. Pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, y si lo uno o lo otro es igualmente bueno. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Mire, prestemos atención a estos versículos, ya estoy terminando. Nos dice que hay muchas cosas que todos ignoramos. No sabemos cuál es el camino del viento y mucho menos sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada. Así también somos ignorantes de la obra de Dios. Ignoramos cómo Dios obra. Ignoramos cómo Dios puede suplir la necesidad de una familia con 20 pesos o con 50 pesos. Lo ignoramos totalmente. Es un misterio para todos nosotros. La certeza que tenemos es que todo obra para bien en nuestras vidas, aún lo malo. Y también esto es un misterio. Cómo lo malo contribuye también para bendecirnos. Cómo dar es mejor que recibir. Esto es un misterio para nosotros. Ignoramos la obra de Dios. Hay muchas cosas que no sabemos. Y una de las cosas que nadie ha entendido todavía, y ni siquiera en este mundo científico, es cómo nuestro espíritu, y que los doctores y la ciencia no sabe y no entiende, es cómo nuestro espíritu llega al feto en el vientre de una mujer encinta. ¿Cómo fue que ese espíritu llegó ahí? ¿Cómo fue puesto ese aliento de vida en ese feto, en ese vientre? Es algo que el hombre ignora. Cómo la personalidad humana, la unicidad de nuestra humanidad, eso que nos distingue de los animales, se transmite al feto aún no nacido. Son cosas que ignoramos, nadie lo sabe, pero sabe, está presente y es la obra de Dios. El niño es un ser humano y es algo que ignoramos totalmente cómo opera, cómo funciona. Lo que sabemos es que Dios puso un espíritu y Él puso aliento de vida en ese feto. Ahí está un espíritu humano. Y estos versículos últimos señalan nuestra falta de entendimiento sobre el poder de Dios. No sabemos cómo se produce la vida en sí. No sabemos cómo usa Dios esos dones, pero ¿sabe? Él lo hace y Él los reproduce y Él bendice y Él retribuye a quienes dan. Literalmente somos usados para llevar milagros a las vidas de otros. Y muchas veces, en el momento en que usted y yo resistimos ser generosos, estamos también contribuyendo a que no puedan ser provistas las necesidades de otras personas. Y déjeme decirle algo, usted puede ser la respuesta a las oraciones de muchas personas. Pero ¿qué necesitamos tener? Esa actitud de servicio. Recuerde la historia de Jesús, cuando Él observaba a la gente echando su dinero precisamente ahí en el tesoro del templo. Volvemos a la historia de la viuda. Él vio a esa mujer, a esa viuda, cómo echó 2 moneditas, 2 céntimos ahí, la moneda más pequeña en la cultura hebrea. Y sin embargo, ¿qué dijo Jesús de esa mujer? En verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los demás. Y son cosas que no entendemos. No entendemos la obra de Dios. ¿Cómo es que esa viuda echó más que todos aquellos ricos? Y muchos han quedado perplejos con esas palabras, porque realmente 2 moneditas no representan absolutamente nada, pero para Dios sí. Y esa viuda se mostró generosa. ¿Qué quiso decir Jesús? Lo que dijo era una verdad literal. Esta historia de labios de Jesús habla precisamente sobre ese acto de generosidad. ¿Y sabe algo? Dios mismo se ha mostrado generoso con nosotros. Dios mismo, al entregar su sangre, al derramar su vida, al ponerse en esa cruz para salvarnos y redimirnos. Él ha sido generoso. Y lo podemos constatar, porque Él nos ha salvado con su amor eterno. Él no se limitó, Él no fue, repito esto, Él no fue tacaño. Él no fue tacaño e ignoramos esa obra de Dios. Pero la certeza que tenemos es que Dios siempre proveerá. Dios siempre suplirá. Él siempre intervendrá en el momento de tu necesidad. ¿Sabes esto? Él va a intervenir en el momento preciso en que tú lo necesites, no cuando tú lo quieras, cuando tú lo necesites. Y Él va a proveer salvación, y Él va a proveer misericordia, y Él va a proveer restauración, y Él va a proveerte de perdón también. Pero no solo eso, dice la Biblia que Él también va a proveer tus necesidades en el momento justo. Pero ¿qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Que seamos generosos, que aprendamos este principio.
que aprendamos a desprendernos y que nuestra vida pueda ser de bendición a otras personas. Hagamos de esto un principio de vida. Si tú quieres ser bendecido por Dios, obedece a Dios, ámalo con todo tu corazón y esto va a traer grandes alegrías a tu casa, a tu familia. Y tú vas a ver cómo Dios retribuye, cómo Dios multiplica, cómo Dios bendice, sin tú estar afanado por lo material ni por los bienes, pero Dios te lo dará. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón. Y si tú eres generoso, dice el Salmo, confía en el Señor y Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate, gózate en Él. Cede tu voluntad a Él, confía en Él, Él hará, Él cumplirá su propósito en tu vida. Y hagamos de esto, iglesia, ese principio de vida. Para todos, esto aplica a casados, hombres, mujeres, viudas, ¿verdad? Para todos, jóvenes, adolescentes, niños, aplica un principio para todos y que como padres también debemos enseñarlos a nuestros hijos. Yo quiero ser usado por Dios, no sé usted. Y en esto, tú y yo podemos ser usados por Él. Alguno podrá decir, es que no, yo nunca tengo la habilidad para poderme parar y predicar o enseñar a otros. Quizás no, pero hay quienes pueden ser usados de esta forma, siendo generosos también con otros. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Dónde están los generosos? ¿Cuántos necesitan ser generosos? Yo creo que todos necesitamos aplicar esos principios a nuestra vida y hagámoslo. Ya más adelante estaremos hablándoles sobre precisamente este principio de generosidad para poder bendecir a otros aquí en nuestra iglesia, ¿sale? Y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, a través de lo que hoy hemos escuchado, de lo que hemos sido enseñados, que nos des, Señor, de tu gracia, de tu amor, para poder también nosotros compartirlo con los demás. Tú nos has bendecido y nos bendices para nosotros bendecir a los demás, no para retener, no para quitar, no para almacenar, sino para bendecir. Y que mi vida y que nuestras vidas puedan ser usadas para bendecir a otros. Como lo hemos visto el día de hoy, no se trata de la cantidad de recursos, de dinero, de bienes que podemos disponer para otros.